Hola, hola, bienvenidos, muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan García, soy el gerente comercial en FISA y también el día de hoy voy a ser el moderador de esta sesión. Quiero darles la bienvenida a todos los que se están conectando de distintas partes de la región a este webinar de Detectando el fraude en la banca. ¿Sí? En el día de hoy vamos a tener invitados especiales, nos van a estar acompañando desde el lado de Sentinel, una empresa hermana, Elías y Gustavo, quienes nos van a comentar un poquitito acerca de cuáles son los fraudes que están pasando en Latinoamérica, cómo los identificamos, cómo los mitigamos, y vamos a finalizar también viendo cómo podemos abordar toda una operación end-to-end del manejo de los plásticos, del manejo de las tarjetas. Sepan que durante la sesión también hay un equipo en el back office que va a estar resolviendo dudas, preguntas que tengan acerca del material, así que en la medida que ustedes vayan teniendo preguntas, pueden hacérnoslas saber a través del chat para que al finalizar la sesión vamos a tomarnos unos minutos para poder responderlas todas. Sin más preámbulos, nos metemos en el webinar. ¿Sí? Acá hacemos un poquitito de tiempo para que termine de ingresar la gente, que es mucha de distintas partes de la región que se está conectando. Así que pasamos justamente a entrar en los tópicos. Les comento la agenda del día de hoy, ¿sí? Como les dije, vamos a estar hablando aproximadamente una horita de cómo cuidar la operación de las tarjetas y para eso es muy importante hablar de la prevención de fraude, ¿sí? Por eso nos vamos a meter primero justamente en ver los tipos de fraude, vamos a pasar a ver cómo los prevenimos. Posteriormente vamos a ver cómo podemos habilitar toda la operación end-to-end del manejo de los plásticos de la tarjeta y les traemos un caso de éxito, ¿sí? De una empresa que ya viene utilizando todos estos sistemas y cómo ellos están traccionando y están defendiendo la seguridad de su operación de medios de pago. Quiero hacer un stop acá, ¿sí? Y quiero justamente conocerlos un poco. Van a estar teniendo en este momento un pop-up que es una encuesta donde justamente queremos conocer de dónde nos están viendo, de dónde nos están escuchando, ¿sí? Les va a aparecer ahora de dónde nos estás viendo, para que nos puedan decir si están desde México, si están desde la región andina, si están desde Chile, desde Argentina, desde algún lado de la región, para justamente conocerlos. Y aquí también le voy a dar paso, ahí lo veo a Gustavo que está conectado, ¿sí? Gustavo nos va a hablar un poquito de lo que es la tipología, los distintos tipos, ¿sí? de fraude que podemos encontrarnos en la región. Y bueno, Gustavo, no quiero solamente presentarte jefe de prevención de fraude, para que nos cuentes un poquitito de tu background y para que ya nos comentes un poquitito qué encontramos en la región y cómo lo podemos mitigar. Gustavo, ahí si nos escuchás, adelante. Hola, sí, Juan, ¿me escuchan ahí? Perfecto, perfecto. ¿Qué tal? Bueno, buen día a todos, buen día, buenas tardes, según en qué parte de la región estemos. Primero, bueno, agradecer a vos, Juan, y a la gente de Sentinel por participar de esta webinar. Así que bueno, y meternos un poquito en esto que vamos a hablar un poquito del estado que estamos en Latinoamérica con los medios de pago y un poquito entender qué tipología de fraude tenemos, que a grandes rasgos es muy similar a la que tenemos en todas partes, ¿no? Más o menos compartimos las mismas casuísticas. Así que bueno, ahí adentrando un poquito en la charla, me presento, bueno, mi nombre es Gustavo Coronel, yo soy jefe de prevención de fraudes de una compañía en Argentina. Y bueno, analizando un poco la región, que es lo que nos pasa justo con Argentina, antes de meternos en los tipos de fraude que tenemos, está bueno entender y ir aclarando cómo fue creciendo, ¿no? Los medios de pago en Argentina y en todo lo que es Latinoamérica. Ahí está. Un poquito para ir entendiendo cómo vamos. Sabemos bien, los que estamos participando acá, que ya el uso del efectivo, que es la moneda más corriente que tenemos, es la que se está de a poco, ¿no? Avisorando, se está empezando a dejar de utilizar. El uso, como dice ahí en la gráfica, el 36% ya ha caído el efectivo en la región, lo que hace que crezcan los medios de pagos digitales. ¿M?
Cuando hablamos de medios de pago digitales ya sabemos que hablamos en general de las billeteras, que es lo último que tenemos, pero esto empezó todo cuando estábamos con las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, ¿sí? Que hoy por hoy todavía siguen siendo el gran uso, el gran modo de uso, pero bueno, como todos sabemos, los medios van evolucionando y sobre todo con esta última pandemia que tuvimos en este último tiempo, los pasos fueron mucho más rápidos de lo que se creía, ¿no? Hoy hay muchos pagos como sabemos, por lectura de banda, tarjeta chip, por NFC y por código QR, y ya casi no estamos utilizando realmente las tarjetas, sino que utilizamos los dispositivos móviles. Es un poco para ir entendiendo a cómo estamos, cómo vamos, ¿no? En la región en crecimiento. En materia de este crecimiento que vamos teniendo, ahí en la próxima gráfica, que veo si puedo pasarla, a ver si me toma ahí. Ahí está, perfecto. No, me pasé. Ahí está. Ahí podemos ver cómo está el mercado hoy por hoy, ¿no? En América Latina. Según un análisis que se hizo en el 2022 y lo que se proyecta para de acá a 4 años, el 2027, vemos que los grandes mercados como Brasil, México y Colombia, que ya vienen en crecimiento, se eleva casi a más del 100% en lo que va a ser de acá a 4 años el traccionamiento con respecto a mercados con medios de pagos digitales. Esto hace que entendamos que cada vez más va a ser el uso de los plásticos, más el uso de los dispositivos electrónicos y menos el efectivo. Mm. Ahí, como dice la gráfica, para 2027 se prevé que esta cifra se duplica a 243 millones de dólares, ¿sí? Totalmente mucho menor a lo que se manejó en 2022, que fueron alrededor de 125 millones. Pero bueno, esto es todo, como sabemos, no estimativos, son cálculos que se hacen y que se prevén, pero bueno, esto puede variar, ¿sí? En el caso que tengamos otra, ojalá que no, algún otro tipo de pandemia, es posible que esto se adelante más de lo que pensamos. Así que ojalá que no, pero sabemos que vamos hacia eso. ¿Por qué ponemos todo esto de un poco entender cómo estamos en América Latina con los números y cómo va creciendo? Y como ustedes ven ahí en la gráfica, ven que los primeros son Brasil, México, Colombia, le sigue Chile, Perú, Argentina y el resto del Caribe y Latinoamérica. Entonces se prevé un crecimiento, porque bueno, lo que nos lleva a esto es entender que cuáles son los riesgos que tenemos a futuro, ¿no? De este crecimiento exponencial que se está dando en materia de medios de pago digitales. Seguramente los que están acá participando, ya sean gente que trabaja en entidades, en fintech, o en alguna otra organización que esté trabajando con medios de pagos, observarán que el incremento del fraude se está dando en toda la región, o cada uno lo verá desde su propia óptica en su país. ¿Qué sucede? Cuanto más tecnología abordemos y mayor seguridad pongamos, hay mucha gente que está trabajando de otro lado para tratar de vulnerarla. Ahí es donde tenemos que nosotros hacer las áreas de prevención de fraude, es donde tenemos que trabajar más y tratar de mitigar y ver cómo conseguir las herramientas necesarias como para que esto se pueda mitigar. Lo que no es fácil y lo que es costoso, ¿sí? Pero como siempre hablamos y los que trabajamos en prevención de fraude, bien sabemos que más costoso es pagar el fraude, ¿sí? Que obtener una herramienta o una solución como para que esto se mitigue. Por muchas cosas, ¿no? No solo por el dinero que hay que gastar en el fraude, sino también en lo que es la marca. Uno expone su marca, su empresa con la que trabaja, y si uno entiende que quiere seguir creciendo en esto que se refiere a los medios de pago, sabe que una marca que tiene o que impacta el fraude eh, no es bien vista o por lo menos queda tildada. Pasa muchas veces cuando vemos algunas noticias, algunos periódicos de empresas o tarjetas que son vulneradas. Y bueno, la imagen reputacional de esas empresas queda bastante deteriorada. Entonces, por eso siempre es bueno pensar cómo vamos a resolver esta situación. Hay un poco en el mapa, si pueden observar, lo que está marcado es la tipología de fraude que está sufriendo cada país en la región, más allá de que en algunos puedan tener algo más o menos, si miramos en toda la región estamos más o menos con la misma topología de fraude, ¿sí? La ingeniería social, la suplantación física, el phishing, el vishing, estafas en comercio electrónico, el e-commerce es el que más vulnerado está en este tipo
de fraude que tenemos. Y está empezando a aparecer el fraude últimamente con QR, ¿sí? Que es de lo último que está viniendo. Ya se está empezando a detectar esa tipología de fraude. Entonces, detectar el fraude es el primer paso para identificar dónde radica el riesgo, ¿no? Cómo prevenirlo, de manera ya sea automática o manual. Y bueno, si tu negocio es en línea, vas a necesitar un software a tiempo real para prevenir y detectar el fraude online, ¿sí? Es muy importante saber con qué herramientas se cuentan cuando vas a salir al mercado con un nuevo producto, ¿no? Ya sea de medio de pago. Es importante saber primero cómo lo vas a monitorear y cómo lo vas a controlar, porque si no estás adelantado a eso, es fija y sucede siempre que el fraude te va a llegar en algún momento. No existe el fraude cero, es imposible, y cada sector del ecosistema de medios de pago ha sufrido y va a sufrir alguna estafa. Eso es así. Como decía recién, hay ciertos fraudes que se dan en la región y que son más o menos los que tenemos todos, los que todos más o menos sufrimos. Entre estos que tenemos, los casos más comunes son, bueno, el robo de tarjeta de crédito, ¿no? Que es el más común, es el primero, digamos, robar información de la tarjeta y de esa manera poder operar, sobre todo en el mercado e-commerce. ¿M? Luego tenemos el caso de los robos de identidad, donde tenemos ataques más sofisticados, ¿sí? Donde ahí utilizan, bueno, la identidad de la persona para hacerse pasar por esa persona que no lo es. Las cuentas falsas, ¿sí? Son estafadores que falsifican información o utilizan identificaciones robadas, crean cuentas que después de esas cuentas terminan siendo una especie de cuentas mulas, ¿sí? Para ir transfiriendo ese dinero y después ir pasando hacia otras entidades. ¿Y cómo se van haciendo estas cuentas? Bueno, con el caso de los phishings y de los smishings, ¿no? Sobre todo. Como sabemos, los phishing son los correos electrónicos que contienen información falsa y eso hace que la persona, desconociendo o entendiendo que es una publicidad genuina o que el mismo banco le mandó esa solicitud, ingresa ahí sus datos personales y bueno, eso hace que la página obviamente no sea la oficial, sino que está adulterada y le puedan robar toda la información. Lo mismo sucede con el smishing, ¿sí? Nada más que esto es en los casos con SMS, ¿sí? Con mensaje de texto. Esos son los casos que tenemos más comunes de fraude, que compartimos en toda la región. Después hay otros más sofisticados que están creciendo, como el tipo de malware también, que están atacando a las distintas compañías. Pero bueno, eso es un poco ya más amplio y ya entramos en un terreno más, digamos, de la ciberseguridad, que también es parte y va en línea con lo que tenemos en materia de prevención de fraude. Ahora bien, ¿qué sucede con el tema de frenar el fraude? Todos sabemos, y si alguno está empapado en el tema, sabe que frenar el fraude es difícil y sobre todo es difícil detectar la transacción genuina de fraude. Muchas veces, por reglas que uno va poniendo, por restricciones que va poniendo, puede afectar al cliente genuino. Entonces, ¿cuáles los principales retos que tiene la prevención de fraude? Justamente uno de ellos es el falso positivo. Es evitar tener el menor falso positivo posible de manera de afectar tu negocio, ¿sí? Porque muchas veces que el cliente es genuino y uno por una restricción o por una regla puntual que pone hace que esa transacción genuina se rechace. Eso genera un malestar en el cliente, porque el cliente va a llamar, va a reclamar, va a decir yo pagué. Bueno, todo se soluciona, pero justamente va a generar un malestar y tampoco queremos eso. También entender que el fraude es cambiante, ¿sí? La detección, como sabemos, se trabaja estableciendo reglas, ya sea en algún sistema de monitoreo que uno pueda contratar o mediante reglas internas que pueda establecer la compañía. Pero ¿qué pasa? No siempre se mantiene en el tiempo, ¿sí? El fraude va cambiando, las tipologías van cambiando, entonces hay que estar siempre, el que está en el área de fraude tiene que estar siempre pensando hacia dónde va a ir el fraude, ¿no? Si yo bloqueo por este lado, es posible que ya el defraudador no ataque por ahí, sino que vaya por otro lado, entonces tengo que ser ágil e ir cambiando esa tipología de reglas. Ujú. Y lo último es la experiencia del cliente, ¿no? Que cuanto más restricciones ponemos, cuanto más seguro queremos ser para que no nos entre el fraude, es posible que afectemos al usuario final. Y el usuario final decida, en vez de ir por nuestro canal, vaya por otro lado a pagar o a hacer las compras o lo que crea necesario. Así que bueno, más allá de parte de mitigar el fraude, que es importante, también tenemos que trabajar con estos retos, ¿sí? Que no dejan de ser menos importantes estos tres, porque si queremos ser muy seguros y bloquear todo, podemos afectar también al negocio. Entonces hay que
hay que trabajar como yo digo, como una canilla, como un grifo. Hay que ir abriendo y cerrando a medida que vas viendo cómo evoluciona o el fraude o mismo el negocio, ¿sí? A veces hay que tener algunas reglas un poco más laxas, más tranquilas, y en otros momentos cuando ves que el fraude está pegando fuerte, es necesario tener algún tipo de regla más dura. Y acá, para ir terminando, hay algunos puntos que puse para prevenir el fraude con tarjeta. ¿M? Entre ellos está, bueno, el activar alerta de compra por SMS y correo electrónico, ¿sí? De manera de hacer un seguimiento en todas las compras que uno realiza. Utilizar contraseñas únicas para correo electrónico, aplicaciones bancarias, cuentas móviles. eh, si es posible, usar un administrador de contraseñas, ¿no? Porque lo que pasa siempre, no todos recordamos las contraseñas y lo que hacemos mal muchas veces es que usamos la misma contraseña para todos los dispositivos y está mal, porque una vez que pegaron esa contraseña, nos van a sacar todo, nos van a vaciar la billetera, la cuenta, todo. Tener cuidado con las promociones por correo electrónico, ¿sí? Las que vienen por SMS o por mensajería. Si uno está interesado, a veces saben las promociones son buenas y uno cae en la tentación. Está bueno siempre chequear otras páginas, sobre todo las oficiales, o algún canal oficial, verificarlo. ¿Sí? No aceptar y realizar la compra desde esa mensajería que llegó, que puede ser un engaño. Evitar dejar la tarjeta de crédito registrada en aplicaciones de compra, ¿sí? Sobre todo cuando uno paga por internet, que muchas veces Google te dice quiere que guardemos, bueno, ahí no. Pongan siempre que nunca. Es preferible cargar la tarjeta cada vez que vas a hacer un pago y no dejarla registrada porque pueden vulnerar y tomarte los datos desde el ordenador. Y por último, bueno, esto es una recomendación que, bueno, si usas una tarjeta virtual para compras en línea y pagos de servicios mensuales para las plataformas de streaming, ¿sí? A veces hay tarjetas prepagas o virtuales. En vez de usar tu tarjeta personal de crédito o débito, a lo mejor te conviene usar esas tarjetas que vos sabes que de última son tarjetas de recarga, o sea que más de eso, en el caso que te roben, no te van a poder sacar. Eso es como un tip como para que tengan en cuenta y no pongan su tarjeta propia de crédito, ¿no? A veces hay muchas billeteras que te dan una tarjeta virtual y bueno, vos sabés que ahí a lo mejor no tenés mucho dinero. En el caso de que exista algún robo de esos datos, por lo menos podés evitarlo de esa manera, en el sentido de que no te van a robar tanto dinero como si en una tarjeta de crédito o débito que es tu cuenta, ¿no? Puntual. Así que bueno, más que nada era comentarles esto para que bueno, ahí Juan y siga adelante con la presentación y les explique las soluciones hacia todo esto, ¿no? Que tienen ellos. Gustavo, muchas gracias. La verdad que ese último input de las plataformas creo que a todos nos pega un poco. Solemos tener distintas plataformas pagos con la tarjeta, así que es un buen input. La verdad que muchas gracias por tu Dale, participación. buenísimo. Bueno, muchas Obviamente que, gracias. que quedás acá, ¿no? O dudas o preguntas que vayan surgiendo en Estoy el acá, chat. me quedo acá, sí, sí, no hay ningún problema. Queda Gustavo, para al final de la sesión vamos a tener un espacio para justamente responder si hay alguna duda sobre esto. Muchas gracias, Gustavo. Le vamos a dar paso a Elías, quien es nuestro segundo invitado. Elías Cascante, gerente de desarrollo de negocios. Elías, si estás por ahí, si me puedes escuchar, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Juan y compañeros, un gusto saludarlos. Todo muy bien por acá, espero que me escuchen bien. Un gusto, Elías. Aquí te cedo la palabra, ¿sí? Para que podamos ver ahora cómo esto lo podemos bajar en funcionalidades, ¿sí? Ahí Gustavo nos dio un brief de qué tipos, ¿sí? De fraude puede haber. Pero bueno, aquí te cedo el paso para que nos comentes un poco ahora. Todos los invitados quieren saber cómo hacemos con tecnología para estar atentos a todo esto. Así que dale nomás, aquí para todos los que nos están oyendo y viendo desde parte de la región. Bueno, primero que todo, agradecerles mucho por el espacio y por la oportunidad. Como bien comentó Juan, pues mi nombre es Elías Cascante, yo soy gerente de desarrollo de negocios para Sentinel. Antes que iniciar un poco temas de funcionalidades y diferentes aspectos que nos permiten pues mitigar parte de esta problemática que nos comentaba Gustavo, quiero aprovechar el espacio para presentar un poquito de Sentinel, con el objetivo de que nos puedan ubicar, puedan conocer a qué nos dedicamos, cuál es nuestro foco, ¿verdad? Y luego entraré directamente en hablar de esos conceptos y funcionalidades que usualmente usan las entidades pues para prevenir, ¿verdad? Temas de fraude. Primero que todo, bueno, SmartSoft o Sentinel, ¿verdad? Usualmente nos conocen más como Sentinel, que es el nombre del producto, SmartSoft es el nombre de la organización. Pues nosotros lo que
promovemos o buscamos es apoyar a las instituciones financieras en todo lo que tiene que ver con temas de prevención de fraude y lavado de dinero. Buscando siempre una mínima afectación a sus clientes. Parte de lo que comentaba Gustavo ahora es esa relación, ¿verdad? Entre la seguridad, pero sin afectación al negocio, ¿verdad? Porque claramente todos vivimos del negocio, entonces es importante que las medidas que vayamos a considerar y mitigar pues vayan alineados al negocio. Smartsoft tiene más de 19 años en el mercado, desde el 2002, y nuestra principal consigna es desarrollar la solución más completa del mercado, tanto para temas de prevención de fraude como para prevención de lavado de activos. Por comentarles un poquito, bueno, tenemos más de 15 países en América Latina donde tenemos presencia. Ecuador, México, República Dominicana, Centroamérica, Bolivia, Perú, Chile, Argentina también, de donde nos conversaba un poco Gustavo, Islas Caimán, Brasil, entre otros, ¿verdad? Como pueden ver, es una organización bastante formal, con mucha experiencia y con una presencia bastante relevante en todo lo que es Latinoamérica. Algunos de nuestros clientes para que puedan visualizar algunas relaciones y algunos clientes importantes. Por supuesto, todos los clientes son importantes en la región. Contamos con Grupo Financiero en Bursa en México, Banreservas, que es un banco público en República Dominicana, Banismo, Itaú, Bacreomati, que es el procesador más grande de tarjetas a nivel centroamericano, Scotiabank, Grupo Promérica, los 7 países trabajan con nosotros, Azteca, que es un banco bastante grande a nivel transaccional, Global Processing también en Argentina, que es uno de los procesadores más grandes de la región, Red Enlace es otro procesador, pero ahora en Bolivia, Credimatic, otro procesador, pero en Ecuador, DataFast también de Ecuador, y Global, bueno, es uno de los procesadores más grandes de la región, de hecho el más grande de México, Pichincha, a nivel de Sudamérica, pues todo el mundo lo debe conocer, ¿verdad? Es uno de los bancos más relevantes en Ecuador. Cooperativas como las YEP, la Pilahuintío, Oscus, ¿verdad? Entre otros. Como ven, tenemos una presencia bien importante en todo el sector financiero, clientes de la industria bancaria, de la industria del cooperativismo, pasarelas de pagos, procesadores fintech, entre otros. Contamos con más de 400 implementaciones de experiencia y pues con más de 170 clientes en la región. En Sentinel se adquiere o se puede adquirir bajo 3 modalidades. Bajo la modalidad suscripción cloud, ¿verdad? Que ese es el famoso SaaS, en donde el cliente bajo un pago mensual se desentiende de todo, ¿verdad? Y hace un servicio en función de su rango de transacción. Nosotros utilizamos para eso la nube Azure, ¿ok? Y también está la modalidad on-premise para aquellos clientes que todavía quieren tener un control sobre la infraestructura, pues está la modalidad de licencia perpetua, ¿verdad? O la modalidad también de suscripción bajo un pago mensual, pero en equipos que entreguen la entidad. Eso solo como para que tengan una visión de hacia dónde podríamos luego orientar alguna necesidad, ¿verdad? Y cuáles son los modelos de implementación que usualmente se cotizan. ¿Ok? Ahora sí, ya les comenté un poquito de la empresa, de qué hacemos, de algunos de nuestros clientes, ¿verdad? Un poco los modelos de negocio. Y ahora quisiera entrar en cómo, digamos, las entidades financieras apalancadas como productos como Sentinel pueden ayudar, ¿verdad? O pueden proteger todo el tema de prevención de fraude. Para eso, vamos a dividir las etapas del fraude en 3. Primero, lo que corresponde a la vinculación, es decir, todavía esa persona no es mi cliente, ¿verdad? Se acerca a solicitarme un producto, ya sea un producto de una sucursal, ya sea un producto por un onboarding digital, ¿verdad? Pero él no es mi cliente. 2, el monitoreo. Es decir, ya esa persona es mi cliente, está transaccionando, tiene operaciones, ¿verdad? Y ahora necesito tener herramientas que me permitan ayudarlo, ¿verdad? Que no le hagan fraude, porque recordemos que esa es la labor de la institución, proteger a su cliente. Y tercero, el seguimiento. Cómo esas alertas, esas gestiones que me dispara el sistema, yo las puedo trabajar, las puedo mitigar, documentar, ¿verdad? En diferentes países ahora incluso se está dando el fenómeno de normas y legislaciones para temas de fraude. Usualmente esto se enfocaba mucho solo a temas de lavado. Ahora hay países donde también el poder documentar
la evidencia de cómo llevaste el caso va a ser auditado. Entonces es bien importante que también vayamos previendo que el sistema pues nos permita luego cumplir con esa auditoría y poder demostrarle a un ente regulador, ¿verdad?, que estamos haciendo nuestro proceso y nuestro monitoreo de acuerdo a lo establecido. Entrando un poquito en lo que corresponde a la vinculación, bueno, número uno, antes de entrar en la primera etapa, es importante que busquemos una solución o que contemos con un producto que nos permita hacer un monitoreo 360 grados. ¿A qué me refiero con esto? Un producto que me permita monitorear operaciones en ventanilla, operaciones en canales digitales, operaciones en servicio al cliente, operaciones en sucursales, operaciones en clientes, ¿verdad? Es decir, que yo pueda tener una visión completa, porque es muy complejo cuando tengo un producto que solo ve tarjeta y por otro lado ve canales digitales, entonces no puedo tener una visión del cliente completa, ¿verdad? Reaccionan equipos de diferente forma llamando al mismo cliente, entonces ese tipo de gestiones debemos de unificarlos y tener una visión completa de todos los productos que ese cliente trabaja. Entonces, para eso tenemos que apalancarnos en tecnología que nos permita esa inclusión, ¿verdad? Es importante que se puedan visualizar todos los productos, como les mencionaba, cuentas, transferencias, pagos, tarjetas de crédito, operaciones en el ATM, ¿verdad? Créditos de vivienda, cualquier tipo de crédito en general, también es importante que entre dentro de ese proceso de monitoreo. ¿Ok? Una vez que definimos esa plataforma que nos va a ayudar y nos apalanca en todo este proceso, vamos a enfocarnos ahora en lo que corresponde a la vinculación. Entonces, bueno, como les decía, vinculación. Todavía no soy cliente, ¿verdad? Elías se acerca a la entidad, solicita un producto desde una sucursal, un producto desde un onboarding digital. Y hay tres cosas bien importantes que podemos trabajar acá. Número uno, ¿qué relación tiene Elías, ¿verdad?, con mi ya cartera existente? Resulta que comparten el número de teléfono con Juan, que ya es cliente, o comparten la dirección, ¿verdad? O resulta que Elías no es un cliente directo, pero es un accionista o firma como un cliente jurídico, que sí tengo registrado. Entonces, es importante determinar qué relación tiene esa persona que me está solicitando un producto con mi ya cartera existente, ¿verdad? Porque incluso eso me permitiría determinar un ejemplo, porque tienen el mismo número de teléfono, ¿verdad? Porque tienen la misma dirección. Eso ya claramente empieza a generarme señales de alerta de un posible fraude, ¿verdad? O alguien que quiera ingresar a la organización para hacerme fraude, ¿ok? Eso por un lado. Número dos, tener una evaluación de riesgo, ¿verdad? Este tema de las evaluaciones de riesgo siempre ha optado mucho para temas de prevención de lavado de activos, pero también es importante entender que una evaluación de riesgo se puede hacer con un enfoque fraude, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo de Elías? ¿Cuál es la zona en la que está adquiriendo? ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el disponible que está solicitando? La naturaleza del producto, el tipo de operación, el canal que él va a utilizar. Ese tipo de datos me permiten identificar cuál va a ser el riesgo de Elías al momento que yo la acepte. Usualmente eso las entidades lo integran con el canal. Entonces, un ejemplo, si es un canal digital, pues entonces en el mismo producto voy a poder reaccionar en base a la evaluación de riesgo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si el riesgo es bajo, continúo el proceso y le afilio a Elías, ¿verdad? Si el riesgo es medio, solicito más información que me permita mitigar ese riesgo. Y si el riesgo es alto, usualmente detenemos el proceso y más bien hacemos un redireccionamiento a áreas de prevención de fraude donde podamos ampliar mediante una entrevista, ¿verdad? O algo un poco más formal todavía, esa evaluación para entender si queremos aceptar a Elías con el riesgo que él va a conllevar dentro de la organización. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante que lo consideren. Y por último, en el proceso de vinculación, también es muy importante que hablemos de la evaluación de listas. Les voy a dar un ejemplo porque veo que hay mucha gente de la zona, de la parte sur, ¿verdad? Un ejemplo en Ecuador, y es un ejemplo muy reciente. En Ecuador, la famosa policía entrega la lista de sentenciados. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos clientes? Integran esa lista en estos procesos de vinculación para determinar si Elías está o no está en una lista. Hablo de Ecuador porque se me viene a la cabeza en específico ese país y esa lista que les entrega la policía a todas las entidades financieras, pero un ejemplo, grupos regionales que manejen listas entre diferentes países pueden, un ejemplo, incluir esa lista. Si ya yo tengo en mi banco en Nicaragua, y es detectado como
fraude, ¿para qué lo voy a aceptar en Costa Rica? ¿Para qué lo voy a aceptar en Panamá? ¿Verdad? Entonces, ese tipo de listas son muy importantes y se pueden integrar en un proceso de vinculación. ¿Ok? Esos son tres de los grandes aspectos que podemos integrar en la vinculación. Ahora, pasémonos a cuando ya es Elías ya es cliente, ya está transaccionando, ya tenemos productos, ya tenemos operaciones. Lo primero y de las herramientas más importantes, poder integrarnos con el core, ¿verdad? En este caso, bueno, participamos con FISA, ¿verdad? Entonces es bien importante esa integración en la cual, un ejemplo, podamos declinar operaciones en tiempo real, ser partícipes de ese proceso de evaluación y que entonces Sentinel sea un punto más de control dentro de todas las definiciones que hace el core para poder mitigar ese riesgo. Esta es la herramienta 100% preventiva que por supuesto nos va a permitir bloquear ese fraude de originación antes de que suceda. ¿Ok? Muy importante, cuando hablamos en operaciones de canales digitales, es imprescindible que podamos capturar los datos de geolocalización del cliente. Ahora hay servicios que mediante la dirección IP me pueden dar el dato de dónde opera, en qué país, con qué proveedor de Internet. Podemos identificar un ejemplo, si la operación viene encriptada por un VPN, que ya es inusual, porque un ejemplo, Elías no se va a conectar desde Costa Rica y vas a emular un VPN para que la operación salga desde China. Ya ese tipo de cosas claramente tienden, un ejemplo, a ser fraude. También esto nos va a permitir tener medidas de control inmediatas, pero a su vez definir lo que nosotros conocemos como el perfil georreferencial, ¿verdad? No solo el perfil de compra, el perfil de consumo, sino dónde consume, en qué horas. Eso también nos va a permitir determinar luego si veo una operación en una sucursal o en algún lugar donde no es usual que haya transacciones, ¿verdad? Tercero, poder identificar patrones de comportamiento dinámico. Es decir, identificar cuando un cliente se sale de su habitualidad de consumo. Hablemos de habitualidad de consumo, hablemos de habitualidad de geolocalización, ¿verdad? En cualquiera de esos perfiles es importante determinar cuando un cliente se sale de esa habitualidad. Reglas y comportamiento estadístico, de esto pues es muy normal, ¿verdad? La mayoría de aplicaciones nos permiten definir cuáles son los modelos de alertamiento, pues acá más que el crear el modelo y identificar cuál es el perfil del cliente, es muy importante que la tecnología nos permita plasmar ese conocimiento experto de una forma sencilla, ¿verdad? Tenemos ataques de fraude, como lo decía Gustavo, constantemente, las topologías cambian y debemos de tener una herramienta en la cual podamos ser ágiles, ¿verdad? Tengo un ataque, lo veo de esta forma, el negocio me explica que está llegando bajo estas consideraciones, pues yo debo de reaccionar de una forma muy rápida y muy oportuna en el sistema. A eso nos referimos con reglas y comportamiento estadístico. Y bueno, uno de los temas que hoy en día nos solicitan muchísimo y que está en auge, inteligencia artificial, ¿verdad? Poder aprender de eso que ya nos pasó, poder aprender de eso que ya fue fraude, cuál fue su comportamiento y plasmarlos en modelos de inteligencia artificial que nos permitan disminuir, un ejemplo, temas como falsos positivos, que de hecho, si recuerdan, Gustavo los puso como uno de las principales preocupaciones en el tema del fraude. Porque ahora tenemos herramientas, pero herramientas que para poder detectar el fraude tengo que monitorear 50 transacciones para determinar un fraude. O sea, la operativa de eso es altísima. Entonces, modelos como inteligencia artificial nos van a permitir mitigar esa operación del fraude, ¿verdad? Hablemos de redes neuronales, árboles de decisión, deep learning, ¿verdad? En el mundo de la inteligencia artificial existen muchísimos modelos que podemos llegar a integrar e implementar. ¿Ok? Eso correspondiente al monitoreo. Son los principales servicios que usualmente recomendamos para la parte de monitoreo. Y por último, como les decía, el seguimiento, ¿verdad? Poder identificar esa alerta, llevar el track, ¿verdad? Una herramienta que me permita definir flujos de trabajo, porque resulta que una investigación de este tipo yo quiero que se integre en 3 áreas, o quiero que se integre en 2, o quiero que se escale, o quiero que haga una gestión automática de bloqueo. Todo ese tipo de acciones es importante que el sistema lo permita para que entonces no solo reaccionemos ante la alerta, la documentemos e incluso tengamos la capacidad de hacer acciones automáticas que nos permitan también pues mitigar ese tema del fraude.
El administrador de casos, como les decía, pues puede llevar todo el control, la documentación y algo muy importante, reportería, toma de decisiones en base a datos, ¿verdad? Medir la productividad, la eficiencia, medir los modelos, cuál es el modelo más eficiente, entonces plantear opciones automáticas que me permitan mitigar. También muy importante, el área de fraude tiene que tener un oído muy amplio con respecto a los contracargos, las aclaraciones. Ah, resulta que hay un fraude que no detectó la herramienta, pero me llega por parte de una reclamación, por parte del negocio. Entonces yo tengo que identificar ese comportamiento y plasmarlo en un nuevo modelo. Entonces es bien importante que tengamos también reportería, poder reaccionar en función a datos. ¿Okay? En términos generales, estimados, eso es un poco de lo que les recomiendo, ¿verdad? Y lo que todos estos años de experiencia nos han brindado para poderles ofrecer pues una solución que permita, ¿verdad? Mitigar toda esta casuística de fraude con una orientación hacia el cliente, es bien importante, con una orientación hacia el cliente y con una visión completa de todos sus productos y servicios. Juan, esa era un poco mi participación. Voy a continuar aquí la presentación. Los dejo con Juan para que continúen. Muchas gracias por el tiempo y en lo que les pueda servir, cualquier pregunta, pues al final tenemos un espacio para poderlos atender. Muchas gracias, Elías. La verdad que muy completo. Sí, y complementando también con lo que estaba hablando Gustavo sobre cómo nos damos cuenta y cómo mitigamos justamente todas estas prevenciones. La verdad que sí, cualquier duda o pregunta que tengan ahí las personas que nos están escuchando, que nos están mirando, al finalizar vamos a abrir un espacio para dudas y preguntas para que si hay algo con respecto a lo que presentó Elías, la podamos responder. Ahora me voy a salir un poco del sombrero de moderador y me voy a poner un poco, ¿sí? En el sombrero de comentarles dónde vive la gestión de estas tarjetas, de estos plásticos que queremos asegurar de la detección de un fraude. Y para ello les quiero hablar del core de tarjetas, esto que mencionaba Elías, que todo lo que es la funcionalidad de detección tiene que estar vinculada con un core, donde vive la gestión de la tarjeta, donde se lleva el end-to-end de la operación. Y para eso vamos a ver un poquitito de las bondades que tiene FISA, ¿sí? Y cómo lo venimos apalancando en el resto de la región. Para quien no nos conoce, ¿sí? FISA hace parte de un holding canadiense que tiene más de 400 empresas y para todo lo que son soluciones para diseñar, implementar y soportar software de misión crítica, el core, ponemos nuestra marca FISA. Esta marca está hace más de 28 años en la región, tiene más de 200 proyectos implementados y en el core estamos gestionando más de 30.000 millones de dólares de nuestros clientes, en los cuales están soportando su operación en estos software de misión crítica. FISA tiene tres plataformas, las que ven en pantalla. La primera es FISA System, este es un core bancario donde pueden gestionar productos de colocación y de captación, créditos, activos y cuentas de ahorro, cuentas a la vista pasivos. El core propio de tarjeta, en este vamos a hacer hincapié en el día de hoy, se llama Visa Credit Card y a continuación vamos a hablar de cómo manejar y gestionar el end-to-end de la operación de justamente los plásticos. Y para finalizar, una plataforma integradora, la cual hace de front y de omnicanal para la gestión con el usuario final. Aquí tenemos aplicaciones de negocio como banca empresas, banca personas, motor de decisión, que complementan la oferta que está toda sincronizada en el banco. Pero el día de hoy vamos a hablar justamente de los plásticos, de las tarjetas, de cómo montamos toda una operación end-to-end, punta a punta, para poder crear esta nueva línea de negocio en el caso de que seamos un retail, cómo apalancamos unas nuevas líneas de negocio en el caso de que ya seamos un banco y queremos un core aparte para probar nuevas tecnologías. Tenemos justamente el core de tarjeta Visa Credit Card. Este core de tarjetas es una solución líder modular en el mercado, es un core que está hecho en Latinoamérica para Latinoamérica. Esto nos da una ventaja con todo lo que es el soporte en habla hispana y obviamente entendiendo la idiosincrasia de esta parte de la región donde hay algunas parametrías que son propias de Latinoamérica. Con este core se puede gestionar todo tipo de tarjetas, ¿sí? Ya sea de crédito, de débito, abiertas, cerradas, prepagas
y también manejar todo lo que es la emisión de tarjetas franquiciadas. Como ven ahí en pantalla, pueden ser Visa, Mastercard o American Express. Y también, dentro de la funcionalidad de este core, hay un motor de reglas de negocio para entender, dependiendo de su segmento de clientes, si es un segmento afluente, si es un segmento base de la pirámide, en la medida que ellos empiezan a solicitar un plástico, ustedes puedan vincular la oferta con la demanda. Dar una tarjeta Gold, Platinum, Black o en alguna marca en particular al segmento que ustedes estén pensando emitirla. Este core adicionalmente oficia como switch, ¿sí? La parte del procesador del banco emisor para poder autorizar la transacción y que está viva en el core. Y obviamente todo lo que habló Gustavo y Elías sobre el antifraude y la detección de transacciones fraudulentas. En particular, como ven en pantalla, hay distintas parametrías que ustedes pueden hacer en el back office. Acá les traemos algunas de las más importantes, pero llévense la idea de que desde el core ustedes pueden parametrizar el plástico. Pueden definir el tipo de producto, el tipo de tarjeta, los ciclos de corte, la fecha de los pagos mínimos, los cargos, las tasas, los cálculos de refinanciación, de reestructura, todo lo que es la parametrización del plástico en sí para que ustedes justamente puedan generar una oferta de medios de pago. Los adicionales y las ventajas competitivas que tiene nuestro core frente a otros que pueden encontrar en la región son estas cuatro vertientes que ven ahí en pantalla. Voy a pasar a explicarlas una por una. La primera, que de promociones, justamente poner unas reglas de negocio acorde a alianzas de comercios, aliados que ustedes puedan llegar a tener dentro de sus instituciones, poder vía un código merchant, poder dar una promoción sobre descuentos, montos, tasas, algún porcentaje en particular para que ustedes puedan utilizar y puedan sacarle más provecho a sus alianzas, los comercios adheridos que tienen en sus instituciones, para poder vincular esa oferta con el plástico para darle un mayor servicio al usuario final. Tema muy importante es la facturación. Aquí la gente que nos está viendo desde México lo conoce muy bien, lo que es el timbrado de las facturas y también el IVA fronterizo. No es lo mismo el IVA en la zona de Monterrey que en la zona de eh, Ciudad de México, como también en otras partes de la región los IVAs van cambiando distinto en el caso de que tengan una operación regional. Entonces, la posibilidad de poder dividir y segregar el porcentaje de facturación dependiendo del monto, el cupo, plazos rotativos, también hace parte de una funcionalidad adicional que tienen al momento de adquirir el core. Todo lo que es el bloqueo por moras, ¿sí? O directamente bloqueos en general, aparte que mencionó Gustavo y Elías anteriormente de si es una transacción fraudulenta, rápidamente tener la posibilidad de bloquear el plástico. Aquí también lo pueden hacer desde el core, pero a través de algún parámetro en particular, como pueden ser los días de mora, las frecuencias de pago o algún tipo de promedio de compra estándar que se tenga en la tarjeta. Y para finalizar, como diferencial, aquí tienen distintas aplicaciones de pago. Y aquí es poder hacer reglas de negocio y de cálculo para poder definir el pago mínimo, dependiendo de los días laborales, no laborales, alguna cuenta en particular que su institución esté manejando, la pueden aplicar desde este core para justamente tener una tarjeta orientada y segmentada a los clientes y a la base de datos de base de la pirámide o un segmento afluente que ustedes estén buscando colocar un medio de pago adicional. Aquí voy a ser un poco repetitivo con nuestros amigos de Sentinel. Sí, obviamente todo el core está asegurado y tenemos la más alta parametrización de seguridades vía Sentinel. Como ven en pantalla hay un flujograma, lo que mencionaba Gustavo y Elías, de que puede llegar a venir una transacción vía una tarjeta, vía un ATM, vía un e-commerce, vía una caja. Esta transacción ingresa al procesador, es el procesador quien nos envía a nosotros para poder hacer la autorización y oficiar de Switch. Aquí va a haber una parte importante de Sentinel verificando que la transacción no es fraudulenta. Y una vez que todo esto pasa en unos milisegundos y automáticamente cuando llega la información, se guarda en el core de tarjetas para que ustedes tengan la visión end-to-end
de toda la operación. Esta es una foto de arquitectura. Primeramente se implementa un núcleo. Todo core tiene su parametrización de clientes, de seguridades y de contabilidad. Por encima ustedes ponen el módulo que les sea necesario. Aquí un mensaje importante es que somos modulares, haciendo un poco el juego de palabras con los módulos, y esto es, no somos agnósticos, perdón, no somos monolíticos. Es decir, que ustedes, si necesitan crear un producto mínimo viable, pueden empezar a aprender los módulos que ustedes requieran para empezar a escalar en la operación y no tienen que aprender todo en uno sin usar algunos módulos que por el momento no son tan necesarios. Sobre el módulo, la creación del producto. En este caso, cualquier tipo de producto, como vimos anteriormente, de crédito, de débito, prepago y también franquiciado. Un poco de la arquitectura del core, ¿sí? Nuestro core está desarrollado en Oracle Forms, que es el lenguaje. Esto se implementa sobre un servidor de aplicaciones WebLogic y se puede implementar en cualquier tipo de nube. Nosotros trabajamos de una forma agnóstica. Entonces, si ustedes tienen AWS, tienen Azure, tienen el propio Oracle, tienen alguna nube privada, podemos ir con este servidor de aplicaciones e implementarlo en su nube. Todo el core está apificado y cuenta con reglas, obviamente, de PCI Compliance y de ISO 27001 para tener los más altos estándares de seguridad. Ustedes aquí tranquilamente vía las APIs lo pueden integrar con el resto del ecosistema, con procesadores, con e-commerce, con consultores, con terceras partes como puede ser un KYC, un antifraude, todo lo que es el ecosistema de empresas que sean aliadas a ustedes para montar la operación, la pueden sincronizar y la pueden apificar directamente al core de FISA. Y ya para finalizar les traigo un caso de éxito, ¿sí? En la región, aquí también veo gente de Chile y seguramente conozcan a la marca a la cual vamos a hacer referencia ahora, que es SBP, la cual es la procesadora de tarjetas de crédito de las farmacias Salcobra. SBP, como ven ahí en pantalla, tiene una operación de más de 300.000 clientes activos, tiene más de 2 millones de cuentas activas. En más de 120 locales ustedes pueden ir a solicitar una tarjeta de Salcobran, por lo cual es un medio de pago y unas branches, unos canales para poder acceder a la tarjeta. Y SBPay tiene más de 94 millones de dólares en colocaciones anuales. ¿Dónde estaba el desafío? Ellos como procesador le estaban ayudando a la cadena de farmacias a darle un nuevo medio de pago a sus usuarios finales, pero necesitaban crear una nueva línea de negocios, montar todo lo que es la operación de tarjetas. Esto traía muchos procesos manuales y malos resultados frente al usuario final, y obviamente había una parte muy importante de compliance que no se estaba cubriendo, que no se estaba teniendo en cuenta. Se juntaron con FISA, pusimos nuestro core de tarjetas, esto ya viene corriendo desde el año 2010. Y lo que hicieron fueron tercerizar todo lo que es la operación end-to-end de las tarjetas en FISA. A partir de esa implementación y de poder oficiar tanto de Switch como de poner este motor de reglas de negocio para el resto de los clientes, las carteras de un poquito menos de 2 millones de transacciones están siendo autorizadas en menos de 3 segundos. Hay un incremento de, obviamente, los medios de pago para los clientes, ya que tienen un nuevo medio de pago para poder transaccionar en las farmacias. Se eliminaron procesos manuales y se automatizaron todo lo que es el envío de plásticos y todo lo que es el manejo end-to-end de promociones, de facturación, de colocación de tarjetas. Y por último, obviamente, todo esto bajo los más altos estándares de seguridad vía nuestros amigos de Sentinel para cumplir con todo el compliance y con toda la regulación PCI sobre el manejo de las tarjetas. Ya para finalizar también, un poco como mencionó Elías, somos empresas hermanas con Sentinel, por lo cual los modelos comerciales son similares. Ustedes eligen el modelo, si lo quieren cloud, si lo quieren on-premise, se hace un licenciamiento de la tecnología, esto que yo les decía de los módulos para que arranquen con un producto mínimo viable y en la medida van escalando.
Y una vez que esto queda en productivo, ustedes quedan con el equipo de Customer Care, es un equipo regional de habla hispana, muy importante eso como valor agregado para que en el mismo idioma, en la misma zona horaria puedan resolver dudas, inquietudes. Es el equipo de soporte, el cual tiene más del 95% de satisfacción con nuestros clientes y también quedan con un agente de negocio. Esta persona todo el tiempo está mostrándoles tendencias, innovaciones, lo que está haciendo el banco de al lado, algo que trae algún referente de la región para que ustedes le saquen más provecho a lo que es la colocación en tu de plásticos, todo asegurado con la prevención de antifraude. Y hasta aquí llegamos. Sí, es el momento de dudas, preguntas. Es un poco lo que queríamos venir a contarles de cómo venimos viendo los fraudes en la región, con qué se pueden encontrar en cada uno de los países, cómo tecnológicamente soportan y le dan salida y mitigan los riesgos a los fraudes que pueden llegar a mantener con las tarjetas y dónde vive esa operación de las tarjetas. Así que este es el espacio por si tienen dudas o preguntas en el chat. Aquí justamente las vamos a responder. Vamos a tratar de responder dos, tres preguntas. Sepan que todo aquel que hace una pregunta, nosotros nos vamos a tomar el trabajo manual de responderlas uno a uno, de hacerles llegar esta documentación y también que puedan justamente ingresar o que tengan la respuesta a la pregunta que nos están haciendo. Le pido a mi equipo, sí, de back office, a Carlos, a Doménica, también a Elías o a Gustavo, si ven algún tipo de preguntas que nos las hagan llegar. Aquí veo una pregunta de Camila que nos pregunta justamente cómo es el modelo comercial de esto. Es un poco el último slide que mostrábamos, donde acá hacemos una sesión de dimensionamiento, acá hablamos con ustedes a modo consultor, nos juntamos, sacamos un espacio, relevamos justamente cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus dolientes, qué es aquello que quieren solucionar. Hacemos una sesión de dimensionamiento, lo corroboramos con ustedes de que realmente estamos mitigando el riesgo que ustedes justamente están buscando solucionar con este tipo de tecnologías. Hacemos un licenciamiento, hay un plan de implementación y ya directamente quedan con el soporte y el equipo productivo para que puedan justamente empezar a emitir tarjetas y tener toda la seguridad antifraude. Sí, hay buenas tardes con todos. Juan Ignacio, tenemos una pregunta de Ricardo Ramírez. Buenos días, les saluda Ricardo Ramírez desde Guayaquil. Quisiera su opinión sobre la aplicación de inteligencia artificial aplicada en fraudes. Ok, Carlos, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que casi no te Un escuché. Claro, Elías, es un poco de la inteligencia artificial, el módulo de inteligencia artificial para la prevención de fraude. ¿Cómo funciona esta Ok, inteligencia? ok, tal vez les explico un poquito cómo funciona. El módulo de inteligencia artificial se conoce como Sentinel Predictions. Este es un módulo que lo que hace es permite a la institución financiera desarrollar sus propios modelos de predicción. Entonces, dependiendo del nivel de la organización, ahora se tiende a que dentro de las áreas de prevención de fraude exista alguien con ese perfil matemático, estadístico, ¿verdad? Que nos permita hacer pues, todo ese análisis de información. Para este tipo de perfil, ¿verdad? Usualmente se implementan herramientas como estas. Entonces, ¿qué se hace? Se trae la historia del módulo de monitoreo. Usualmente nosotros recomendamos de unos 8 a 12 meses, porque recuerden que la inteligencia artificial se basa en data. Entonces, entre más data tengamos, mejor va a ser y más eficiente va a ser el modelo. Esa información se trae al módulo de inteligencia artificial. Hablo de qué ha sido fraude y qué no ha sido fraude en ese tiempo, un ejemplo. Y el modelo se entrena, el sistema lo entrena y lo ejecuta por todos los algoritmos. Entonces, un ejemplo, lo ejecuta mediante una red bayesiana, un árbol de decisión, un clustering, etcétera. ¿Ok? Al final, el mismo sistema me va a decir cuál es el modelo más eficiente o los modelos, porque hay ocasiones donde salen dos o tres, ¿verdad? Que son más eficientes para ese comportamiento de fraude específico que ha tenido la institución. Y ese es el modelo que entonces se implementa luego en el sistema de monitoreo. Entonces, cuando ya está implementado en el sistema de monitoreo, el cliente puede usarlo para un modelo, para una alerta. Entonces, ahí donde acotaba yo en la presentación que un ejemplo permite disminuir los falsos positivos,
porque entonces aquellas reglas que resulta que generan mucho alertamiento y que es demasiado el desgaste humano para poder encontrar cuál de esos es fraude, pero sabemos que es un comportamiento muy específico y un patrón muy anómalo, pues entonces se incluye esta condición adicional y me permite disminuir la cantidad de alertas con alertas mucho más aterrizadas, ¿verdad? Porque también tengo un modelo de inteligencia artificial que me está indicando que ahí hay un riesgo mayor. Entonces, para eso sirve también para poder mitigar el riesgo y también cuando yo como analista estoy haciendo una investigación, pues voy a ver cuál es la predicción, ¿verdad? Que tiene esta nueva alerta en base a el modelo predictivo que haya pues implementado. Aquellas instituciones que no cuentan con el perfil estadístico matemático, pues no pasa nada, nosotros los ayudamos y entonces les entregamos el modelo desarrollado. Entonces habrán de los dos tipos. Habrán clientes que me dicen, no, mira, ya yo tengo el perfil, dame la herramienta y capacítame y yo los hago, ¿verdad? O habrán clientes que me dicen, no, todavía yo no tengo esa madurez, estoy en este proceso, todavía no tengo ese perfil, ayúdame a crear un modelo en específico. Y hay diferentes tipos de modelos, ¿verdad? Pueden ser modelos orientados a tarjeta, modelos orientados a cuenta, un modelo global que mida fraude. Incluso hay clientes regionales que tienen instituciones en diferentes países que hacen modelos regionales para poder ver cómo se comporta el fraude en toda la región, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte de lo que permite una herramienta como Predictions. Perfecto, perfecto, Elías. También aquí veo unas preguntas de Francisco y de Richards acerca sobre qué otros cores tenemos implementados en la región y también a Francisco si hay alguna academy, ¿sí? Sobre cómo nos podemos integrar con estas tecnologías de antifraude. Por un tema de tiempo, ¿sí? Las vamos a responder uno a uno y les vamos a hacer llegar esta respuesta vía mail, ¿sí? Ya que nos pasamos un poco de tiempo para ir cerrando el webinar, pero sepan de que nos vamos a tomar el trabajo de responderlas uno a uno, ¿sí? A Francisco y a Richard, y también le vamos a hacer llegar estas preguntas escritas a todos los participantes, ¿sí? Para que todos tengan la misma respuesta y obviamente para que todos tengan la misma información. Ya para finalizar y para dar cierre, que nos queda un minuto, aquí les dejamos también nuestros links de contacto por si quieren hablar directamente con Elías, con Gustavo, conmigo, si necesitan más información acerca de los productos de Sentinel, de los productos de FISA, si necesitan algún tipo de consultoría, sepan que nos pueden contactar directamente. Y ya para cerrar también les vamos a dejar unas encuestas. Aquí el equipo de Back Office nos va a hacer llegar unos pop-ups sobre qué les pareció la sesión, si la recomendarían, si no, qué les gustó, qué les gustaría también de que hablemos la próxima sesión. Y también una pregunta de si necesitan contactarse con nosotros y si quieren que algún consultor de tanto de Sentinel como de FISA los contacte directamente uno a uno para relevar la información de todo lo que tengan como proyectos para poder ayudarlos y para poder eh, apalancar la iniciativa del end-to-end de la tarjeta de prevención de fraudes que tengan en su operación.